Hola, bienvenidos. Te quiero contar acerca del estudio bíblico de Daniel, el profeta que vivió en Babilonia y dio un tremendo ejemplo de comportamiento divino frente a naciones extranjeras. Además, tuvo sueños y palabra de Dios respecto a profecías que ya han ocurrido y algunas que se cumplen en estos tiempos de la historia. Solicítalo gratuitamente a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Hoy estará con nosotros el pastor Stephenson Celan. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Cuán dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré, con nadie tener podré. Apreciados amigos y amigas que nos están viendo a esta hora, es una alegría nuevamente poder abrir la palabra del Señor. Y la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Algún mensaje especial que Dios tiene para ti. A esta hora queremos abrir la Biblia y conversar sobre la misión de Jesús de seguir buscando a los pecadores. Cuando Jesús se encuentra con una persona, el propósito de Jesús es transformar completamente esa persona. Pero curiosamente, hay personas que se encontraron con Jesús y que Jesús no pudo hacer nada para transformar sus vidas. Oremos al Señor y veamos qué nos tiene que decir a través de esa historia. Querido Dios, ahora estamos por abrir su palabra. La Biblia nos dice que su palabra fue escrita para nuestra enseñanza y que en ella hay vida eterna. Al leerla encontramos a Jesús, quien nos ofrece vida eterna. Oh Dios, acompáñenos a través de su Santo Espíritu al abrir la palabra. Podamos, Señor, aprender grandes lecciones para nuestras vidas y podamos tomar decisiones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, a esta hora,
quiero abrir en Mateo el capítulo 12. Dice, en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y de allí Jesús saltamos en el versículo 7, Jesús dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Nuevamente miramos aquí a Jesús siendo acusado por los fariseos por infringir el santo día sábado del Señor. Pero aquí, como hemos dicho, que el día sábado es un día que fue hecho para el ser humano. Pero quisiera mirar aquí, cuando Jesús dice, misericordia quiero, no sacrificio, Jesús está hablando exactamente a los fariseos. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Y cuando vamos a Oseas, el capítulo 6, allí podemos comprender un poquito allí. Aquí en Oseas el Señor está llamando al pueblo de Israel, dice, venid y volvaos a Jehová. Está hablando de un pueblo que ha sido descarriado yendo detrás de las costumbres paganas. El versículo 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Aquí el Señor está hablando, ¿cierto?, a un pueblo, habla de su piedad, de que su piedad es como el rocío de la mañana, aparece y desaparece. Muchas veces las personas, queriendo buscar el favor de Dios, prometiéndole al Señor, Señor, no voy a hacer eso, no hago lo otro, pero más adelante sigue haciendo lo mismo. Está muy preocupado en obedecer la letra de la ley, pero se despreocupa, ¿no es cierto?, de una vida de obediencia, de entrega al Señor. Eso eran los fariseos. No eran capaces de ver a Jesús como el Salvador. Ellos simplemente estaban allí para ver la ley cumplida al pie de la letra. Y Jesús les decía, Dios misericordia quiere. No podemos alcanzar la salvación por nuestros buenos actos simplemente. Los buenos actos son resultado de haber conocido la persona maravillosa de Cristo Jesús. Allí, la salvación también era para todos, incluyendo los fariseos. Porque dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, incluyendo los fariseos. Necesitaban la salvación, pero ellos creían que simplemente por una obediencia a la ley podían alcanzar el favor de Dios. No por obras que ningún ser humano será salvo. Entonces sigue la conversación de Jesús. Allí Jesús dejó claro nuevamente para qué fue hecho el sábado. Le preguntaron para entramparlo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Para eso fue hecho. Porque la Biblia dice que Jesús, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, que estaba enfermo, sufriendo. ¿Qué día, qué mejor día para aliviar esa carga que el día sábado? Por eso el día sábado es un día de mucha bendición para los hijos de Dios. Entonces, Jesús sanó a ese hombre. Pero quisiera llamar la atención, ¿no es cierto?, de los fariseos. Versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado,
ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mire la pregunta. ¿Será ese el Mesías, el prometido, en la profecía, en la palabra de Dios, el que tenía que venir? ¿Será este? Y esta es la pregunta importante. Preguntaban si era el Mesías. Porque ellos decían, esto no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, decían los fariseos, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Ahora escuchen la pregunta, ¿es este el Mesías? ¿Es este el Salvador? De la pregunta Jesús va a dar las evidencias y comienza a decir, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y Jesús sigue dando argumento para responder. Versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús argumentando la pregunta. Versículo 27, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero ahora Jesús va a dar la confirmación, la respuesta certera. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No había duda de que aquel que hacía estos milagros era el Mesías prometido. Jesús dijo, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Jesús sigue dando más argumento para los incrédulos. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Aquí el Señor Jesús está diciendo, el hombre fuerte es Satanás. ¿Y cómo puede entrar en la casa de Satanás sin antes atarlo? Jesús está diciendo, Satanás es poderoso, pero aquí al frente de ustedes está el más poderoso. ¿Sabe qué, amigos? La fe no es ciega. Aquí Jesús da evidencia de quién era. Mientras que los fariseos buscaban alcanzar el favor de Dios, la salvación por sus obras y por la obediencia simplemente, aquí vino el Salvador del mundo. Pero aquí los fariseos endurecieron sus corazones. Es posible que estoy hablando a alguien que conoce, que tiene evidencia de que Jesús es nuestro Salvador, pero endurece su corazón. No acepta, rechaza al Señor. Y eso es lo que hacía. ¿Por qué Jesús tenía que estar dando explicación si Él era el Mesías? Pero Él no quería que nadie quede en la oscuridad en cuanto a eso. Él explicaba, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero amigos, los fariseos ciegos no pudieron comprender. Entonces, en este contexto Jesús va a hablar de un pecado que no tiene perdón. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Toda blasfemia, todo pecado tiene el perdón. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No porque Dios no puede perdonar,
Porque el pecado contra el Espíritu Santo es cuando, contra toda evidencia, el ser humano decide rechazar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Dice la Biblia, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús daba todos los argumentos aquí. Y les decía, ciertamente el reino de Dios ha llegado hasta ustedes. Amigos queridos, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando el pecador no reconoce su pecado, no se arrepiente. Proverbio 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta del pecado, hallará misericordia. Pero la primera parte decía, si lo encubre, no prospera. Entonces, los fariseos rechazaron las evidencias que Jesús estaba dando. Por eso la Biblia nos explica que Jesús, en Apocalipsis capítulo 3, dice que he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, ¿eres tú quien debe abrir la puerta de tu corazón? No Jesús. Y si tú no abres la puerta de tu corazón, Jesús nada puede hacer. A pesar de que Jesús aquí dice, para echar fuera a Satanás, tiene que ser mayor que Él. Él está diciendo, Él es el Todopoderoso. A pesar de que Jesús es todopoderoso, hay cosas que no puede hacer. Primero, Dios no puede mentir. Y lo que está diciendo aquí es verdad. Si tú no te arrepientes, no abres tu corazón, no hay perdón. También el Señor Jesús tampoco te puede salvar, te puede perdonar si tú no sientes necesidad de perdón. Por eso Él dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Jesús estaba tocando la puerta del corazón de los fariseos. Pero ellos decidieron no creerle. Los fariseos representan a las personas que creen, por ser una persona moralmente aceptable en la sociedad, por ser una persona que cumple con las leyes, los mandamientos, es suficiente, no necesita al Salvador. Pero la Biblia dice que la salvación es por gracia. Por gracia soy salvo mediante la fe en Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Jesús. La obediencia a la ley sin Jesús no hay salvación. Jesús decía a los fariseos, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué puedo ganar yo si yo obedezco la ley? Soy una persona correcta y sin tener a Jesús en el corazón. Jesús hablaba directamente al corazón de los fariseos. Amigos, concluyendo la historia, versículo 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús quería dejar claramente en el corazón de los fariseos, aquel que obedece al Señor,
que hace la voluntad de Dios era su hermano. Los fariseos creían que tenían derecho al cielo apenas por la obediencia de la ley. Y rechazaba la misericordia. A alguien que nos da la gracia a través de su muerte es Cristo Jesús. A pesar de que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero damos cuenta que hay personas que se encontraron con Él y cerraron sus corazones a la voz del Espíritu Santo. Cualquier persona que rechace a Jesús, cualquier pecado que tú hayas cometido, no importa qué pecado haya sido, la sangre de Jesús es capaz de limpiar de todo pecado. Para eso murió en la cruz del Calvario. Cualquier pecado, menos ese, el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, hacer oído sordo a la voz de Dios, no aceptar la gracia maravillosa de Jesús, porque nadie se salva por las obras, sino por gracia en Cristo Jesús. Tú eres alguien que estoy hablando aquí a esta hora, que Jesús ha estado tocando la puerta de tu corazón. Jesús te ha estado llamando y tú rechazas al Señor. Tú crees que no necesitas a Dios. Y tú dices, ¿sabe qué? ¿Para qué necesito ser cristiano? Es más, yo creo que soy una persona más correcta que los cristianos. La salvación no viene por nosotros. Es el don gratuito de Dios. Para eso vino Jesús. ¿Será que estoy hablando a alguien que está cerrando su corazón a Jesús? ¿Será que estoy hablando a alguien que está cerrando la puerta de su casa a Jesús? Que no permita a Jesús entrar en su familia, en su vida, en sus hijos. El Señor te dice, ciertamente, Él es el Salvador. Él es quien te puede salvar. ¿Rechazarás a Jesús o abrirás tu corazón? Yo quisiera elevar una oración para que Dios nos ayude frente a las evidencias que nos da. Mira la naturaleza, es la segunda Biblia que tenemos. Mira el amor de Dios, a pesar de que vivimos en un mundo de pecado. Cristo te ama y necesitas abrir tu corazón para que Él pueda entrar y estar contigo, estar con tu familia. Oremos. Padre Santo, a esta hora hemos visto que viniste para dar al ser humano el mejor regalo del mundo, que es la vida eterna. Pero Padre, muchos se esconden detrás de ser buenas personas, de tener buenas obras, de ser correctamente, moralmente hablando. Pero se olvida que nuestra naturaleza es pecaminosa. Necesitamos tu salvación. Capaz que estoy orando por alguien que te ha estado rechazando por tiempos, por años, y que a esta hora tú lo estás diciendo: yo soy el Mesías, el Salvador, el que está contigo. Y permite que frente a esa evidencia categórica, que podamos tomar una decisión de abrir el corazón. Padre eterno, acompáñenos y bendice a nuestros amigos que a esta hora están tomando esa decisión. Oramos por Jesús. Amén. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad, según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo.
Amén.